Muy bien, el tema de hoy, el tema de esta semana, este tema va a englobar las actividades de la semana. Tenemos que tratar de la argumentación como práctica lingüística, ¿sí? Y para ello, hablar de una práctica lingüística, tenemos que tomar como punto de partida la comunicación. La argumentación es un proceso que se da en un ambiente de comunicación. Bien, correcto. Nos relacionamos con los demás mediante la comunicación, principalmente utilizando el lenguaje hablado. Pero acuérdense que no solo el lenguaje hablado comunica, ¿sí? Si yo estoy haciendo otros ademanes y yo también con mis gestos, con mis movimientos, con mis expresiones corporales, con mis expresiones del rostro, yo estoy comunicando al otro cómo me siento, cómo estoy, qué estoy pensando o qué está pasando en mi interior. Entonces, nos relacionamos y utilizamos la comunicación para hacerlo, principalmente utilizando el lenguaje hablado, el que usa palabras, ¿sí? Pero acuérdense que el lenguaje hablado o el lenguaje oral, como también se le llama, no es el único lenguaje que utilizamos. También hay otro lenguaje que llamamos no verbal. O incluso, por ejemplo, el lenguaje de señas no es un lenguaje hablado, es un lenguaje precisamente de señas, ¿no? Entonces, tendríamos que decir que el lenguaje, lo vamos a recabar un poquito más adelante, pero el lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para representar la realidad, es decir, lo que le rodea mediante signos. Esa es la capacidad propia del ser humano. Yo puedo representar la realidad mediante signos, ¿sí? Esa es una definición de lenguaje que vamos a desglosar a lo largo de la lección de hoy. Entonces, quede ahí. Si el ser humano tiene la capacidad de representar simbólicamente, representar la realidad, ¿sí? Voy a poner ejemplos más adelante, ¿no? Pero es para que quede un poco más claro. Bien. Cuando somos pequeños, empezamos a conocer el mundo, ¿sí? Empezamos a conocer un animalito que normalmente es un perro o un gato. Conocemos a mamá, conocemos a papá, conocemos un carrito a través de los juguetes que nos regala papá, que nos regala mamá. Vamos conociendo los objetos que tenemos a la mano, ¿sí? Y empezamos a guardar en nuestra mente cada una de las características que tienen las cosas. Normalmente el ser humano utiliza el sonido para referirse a las cosas. Si ustedes ven, si ustedes observan un niño pequeño, ve a un perro y él no sabe que este animal que tiene orejas, que tiene cola, ¿Usan para rotar? es un perro. No lo sabe. Entonces, ¿pero cómo lo refiere? Le dice guau, guau. Entonces, cuando el niño está apenas aprendiendo su lenguaje, por ahí apaguen sus micrófonos, por favor. Déjenme ver quién está con el micrófono encendido. Arwen, por favor. Gracias, Arwen. Bien, cuando nosotros, entonces, cuando los niños, cuando los pequeños, ya perdí mis diapositivas. Acá está. Cuando los pequeños, ¿ustedes ven las diapositivas? Sí. Cuando somos pequeños empezamos entonces, les decía, a conocer el mundo y empezamos a guardar en nuestra memoria cada una de las características de los objetos o de las cosas que están a nuestro alrededor. Les digo, el niño no sabe todavía la palabra perro, no sabe la palabra gato. Él lo que hace por imitación, aprende el sonido. Al gato le dice guau guau,
al gato le dice miau miau, al perro le dice guau guau, al carrito le dice rum rum. Va imitando los sonidos que los objetos producen y poco a poco va almacenando en su mente las características de las cosas. Hasta que en determinado tiempo, en determinada edad, por medio del lenguaje, aprende a expresar todo lo que observa y lo comunica a través de conceptos, es decir, a través de palabras. Y entonces empieza a hacer uso de las palabras. ¿Claro? Entonces, vamos a ver que cómo el niño, cómo el ser humano construye en su mente los conceptos de las cosas y luego les pone una palabra para designar, para referirse a esos objetos, ¿no? Esto es una taza, ¿no? Es una taza de café, ¿no? Y en inglés le dan cup of coffee o lo que sea, pero utilizarán otro lenguaje, otra forma de referirse, pero el concepto mental será lo mismo, ¿ok? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El concepto es la representación que tenemos en nuestra mente de las cosas, ¿sí? La representación que tenemos en nuestra mente de las cosas que están a nuestro alrededor. Vean ustedes la imagen que está ahí. ¿Qué observan? Observamos primero que está la realidad. Y aquí está un niño o un joven conociendo, que está conociendo esa realidad. Ustedes pueden tener aquí, acá los distintos objetos de la realidad. En este caso yo elegí árboles. Aquí tienen un árbol, aquí tienen otro árbol, aquí tienen otro árbol. ¿Estos tres árboles son idénticos? Pregunta. Arwen, ¿son idénticos estos árboles? No. No son idénticos. O sea, manifiestan características diferentes, ¿sí? Pero es claro que todo árbol tiene un tronco o tallo, tiene unas ramas, tiene unas hojas, y no se ven, pero es seguro que en el suelo tendrán raíces. Tienen una copa o follaje, etcétera. Entonces, en nuestra mente, por eso aquí les puse esta nubecita, porque indica nuestro pensamiento, indica lo que hay al interior de nuestra cabecita. En nuestra cabecita se forma el concepto árbol. Árbol. Se forma el concepto árbol. Yo le puse árbol en español, pero el concepto no tiene lenguaje. El concepto pudiera ser una figura, ¿sí? Pudiera ser una representación mental, pero tiene el concepto árbol. De tal forma que si va caminando por el bosque y va a ver un tronco con ramas, con hojas, con follaje, con raíces, va a decir, esto es un árbol, ¿sí? Entonces, a través de la observación de los objetos, el ser humano va formando en su cabecita lo que llamamos conceptos. Cuando expresa con palabras o con signos este concepto mediante el lenguaje, entonces ya no se llama concepto, se llama término o palabra, ¿sí? Término o palabra. Por eso aquí les puse diferentes palabras. Fíjense, les puse árbol y les puse tree y les puse baum. ¿Saben qué significa tree? ¿Alguien sabe? Árbol, Alexander. Árbol. ¿Y saben qué significa baum? Pues no, a lo mejor no lo saben, pero significa árbol también en alemán. Significa árbol en alemán. Fíjense, las palabras son distintas. Se escriben distinto, pero se refieren a un mismo objeto mental, ¿sí? Que podemos ver en la realidad así. O sea, árbol, tree y baum, ¿son distintas? Sí, son distintas, son palabras distintas porque una está escrita en español, otra en inglés y otra en alemán.
pero se refieren a la misma cosa, ¿sí? Se refieren a un objeto, a una planta que tiene tronco, que tiene ramas, que tiene copa o follaje y que tiene raíces. Se refiere a lo mismo. Entonces, vean, los conceptos son la representación que nosotros elaboramos de las cosas en nuestra mente. ¿Sí? Es la representación mental de las cosas en nuestra mente. Entonces, vemos diferentes casas y al final decimos, ah, el concepto de casa, ¿no? Entonces, el concepto es la representación que tenemos aquí dentro de nuestra cabecita de las cosas y lo expresamos mediante palabras, mediante términos, a través del lenguaje. Muy bien. ¿Correcto? Sí, gracias por avisar de tu compañera Jennifer. Bueno, ¿qué pasa si unimos diferentes conceptos? Pues formamos nuevos conceptos. Tienen ustedes el concepto de animal. El concepto de animal hace referencia a un ser animado, por eso se llama animal, ¿sí? Es un ser animado que tiene un principio vital que desde antiguo se llamó alma, ¿no? Un gatito tiene un alma animal, una planta tiene un alma vegetal, como lo decía Aristóteles, pero una planta no llega, no es animal en el sentido que no tiene movimiento propio, que no tiene principio de operaciones en sí mismo, ¿no? Una planta donde la pones, ahí se queda. Pero un animalito, un mono, un chango, un perro, tiene cierto grado de conciencia y tiene sensibilidad y se mueve por sí mismo, ¿no? Y cuando ya se muere, pierde su principio vital y pues se muere, ¿no? Pero un animal es aquel ser que tiene un principio vital que llamamos vida y que en antigüedad se llamó alma, ¿sí? Y el otro concepto que tenemos es el concepto de racional. La racionalidad significa aquel que tiene inteligencia o razón. Y mortal es aquello que muere. En determinado tiempo muere. Si nosotros juntamos esos tres conceptos y decimos, aquel animal que es racional y que es mortal, y entonces tenemos el concepto de ser humano o el concepto de hombre. Y así vamos a elaborar nuestro concepto. Decimos, ¿qué es un ser humano? Ah, pues es un animal racional, es decir, que piensa, no siempre, pero que piensa y que es mortal también. ¿Ok? Ahora, los conceptos nos permiten generar ideas más complejas cada vez, ¿no? Pongan ustedes el concepto de casa. Aquí tienen ustedes diferentes casas. Vean, esta es azul, esta tiene ventanas, es de 2 pisos, esta es un poco más grande, esta tiene una chimenea, esta tiene 2 chimeneas. Vean, todas las casas son diferentes. Esta también tiene un pórtico diferente, un techo diferente, aquí tiene unas... Todas las casas que están ahí son diferentes. Ninguna es idéntica, pero todas son casas, ¿sí? Todas son casas. Y tienen ustedes el concepto de grande, que el concepto de grande lo elaboramos en contraposición con el concepto de pequeño. Decimos que este árbol es grande y que este es pequeño. Decimos que este es grande, esta estrella es grande y decimos que esta es pequeña. Si tuviésemos que comparar las casas, diríamos que esta casa es pequeña con respecto a esta y así sucesivamente. Entonces,
recordemos entonces el concepto casa y por otro lado el concepto grande. Grande y por contraposición el concepto pequeño. Si nosotros unimos conceptos o separamos conceptos, vamos a generar ideas más complejas. Pongan por caso, si yo digo, la casa es grande, estoy formando una idea más compleja. Estoy diciendo que la casa es grande. Si yo digo, la casa no es pequeña, estoy formando otro concepto, otra idea más grande, haciendo una comparación de dos conceptos. Vamos a ver, a esto más grande se le llama juicio o proposición, ¿ok? Se le llama juicio o proposición. ¿Y qué son las proposiciones? Las proposiciones es una relación de conceptos ordenados de forma coherente y lógica, de los cuales podemos determinar si afirman o niegan, si son verdaderos o si son falsos. Por ejemplo, tenemos las siguientes proposiciones, o juicios, también se les llama juicios. La casa es grande. Esta proposición está afirmando porque la partícula o el verbo es está en afirmativo. Pero la otra proposición, la casa no es grande, está en un modo negativo, o sea, está negando. Negando, me regreso, está negando que el concepto grande pertenezca al concepto casa o a esta casa, ¿sí? Entonces, la primera, al utilizar la partícula es, está afirmando. La segunda, al utilizar la cópula o el verbo no es, está negando. ¿Okay? Por eso decimos que una de las propiedades de las proposiciones o de los juicios, o también llamados enunciados, es que son afirmativas, que pueden ser afirmativas o que pueden ser negativas. Bueno, otra de las propiedades de los juicios es que son verdaderos o falsos. Por eso aquí está otra de las propiedades, es la verdad y la falsedad. ¿Por qué? Chicos, si yo digo, mi casa es grande, pero mi casa en realidad es pequeña, el juicio o la proposición mi casa es grande sería falsa o verdadera. Falsa. Falsa. Falsa, porque mi casa es pequeña. Falsa. Pero si yo digo, mi casa no es grande y mi casa es pequeña, la proposición mi casa no es grande, Ashley, ¿es verdadera o es falsa? Verdadera. Es verdadera, mi casa no es grande. Entonces, fíjense que la afirmación y la negación no tiene que ver con la verdad o la falsedad. La verdad o la falsedad tiene que ver a tal y como son las cosas en realidad. Yo les digo, mi gato es grande. ¿Ustedes qué creen que esa proposición, mi gato es grande, es verdadera o es falsa? ¿Qué necesitarían saber o qué necesitarían ver para saber si la proposición que dice el maestro de lógica, mi gato es grande, es verdadera o es falsa? ¿Qué necesitarían? Necesitaría ver al gato. Ver al gato. Correcto. Vamos a ver al gato, a ver si es grande o es pequeño. ¿Mi gato es grande o es pequeño? Es pequeño. Grande. No, pequeño. Grande. Pequeño. Pequeño, es pequeño. Pequeño. Es pequeño. Pequeño. ¿Sí? Entonces, ¿ya vieron? Cuando nosotros unimos dos conceptos, en este caso son conceptos simples, pero va a haber conceptos que son más grandes, ¿no? Y esos los vamos a analizar
desde el área de la lógica. Entonces, queda claro que cuando nosotros unimos o relacionamos de forma lógica y coherente dos conceptos, formamos proposiciones. Y con las proposiciones podemos afirmar o negar y también decir cosas verdaderas o decir cosas falsas. ¿Sí? ¿Hasta aquí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. sí, profe. Sí, sí, profe. Correcto. Vamos a ver este ejemplo. En el texto de arriba, les voy a pedir, a ver a quién tenemos por aquí. Le voy a pedir a Samuel Mendoza. ¿Estás por ahí, Samuel Mendoza? Samuel. Sí, profe. A ver, Samuel, ayúdame a leer las 4 líneas que están en color negro, arriba. ¿Dónde dice los hombres? Uh-huh. Los hombres son seres racionales, aunque en ocasiones actúan por instinto. Entonces ningún hombre es 100% racional. La mayoría de las veces se dice que las mujeres son más sentimentales que los hombres, pero ninguna mujer es irracional. Gracias, Samuel. Sí, profe. En el ejemplo que tenemos, vamos a poder sacar 4 proposiciones. 4 proposiciones que yo las he puesto en azul, en verde, en amarillo y en naranja. ¿Sí? Las he puesto ahí. A ver, vamos a ver. Cintia, ¿me puedes decir la proposición en azul? Sí, profe. Los hombres son seres racionales. Los hombres son seres racionales. Cintia, esa proposición, según la partícula o el verbo ser, ¿es afirmativa o negativa? Negativa, profesor. ¿Por qué negativa? Porque aquí dice que los hombres, perdón, son seres racionales, aunque en ocasiones actúan por instinto. No, Michelle. Yo no te pregunté por lo que decía aparte. Yo te pregunté por la proposición en color azul. No, entonces no. No, lo demás no nos importa. Por eso, primero hicimos el ejercicio de extraer proposición por proposición, ¿ok? Entonces, ¿la azul es afirmativa o negativa? Afirmativa. Afirmativa, ¿sí? Porque está diciendo son. Si estuviera diciendo no son, entonces sería negativa. Pero en este caso dice son. Ok. Gracias. Los hombres son seres racionales, entonces es una proposición afirmativa. Ahora bien, los hombres son seres racionales, ¿es una proposición verdadera o falsa? Ahí es falsa. ¿Es falsa? Bueno. Afirmativa, ¿no? Es afirmativa, pero la afirmación no tiene nada que ver con la verdad o la falsedad. Ya están cayendo en el error que les dije que no cayeran. Una cosa es... Es afirmativa, profe. Sí, pero yo no estoy preguntando si es afirmativa o negativa, eso ya me lo dijeron. Estoy preguntando si es verdadero que todos los hombres o que los hombres sean racionales. ¿Verdadera? Es verdadero, todos los hombres están dotados de razón. Sí, todos los hombres están dotados de razón, tienen razón, entonces son racionales, son seres racionales, ¿sí? Pero no es 100% verdadero que todos son racionales. Ah, bueno, pero aquí está diciendo algunas ocasiones actúan por instinto, ¿sí? Pero el ser humano es racional. O sea, no podemos decir que no tenga la capacidad de razonar, aunque algunas veces actúe brutalmente, ¿sí? Eso no quita que sean racionales. Ahora viene otra proposición, la de color verde. A ver, Galilea, lee la proposición que está remarcada de color verde.
Ningún hombre es 100% racional. ¿Esa proposición está afirmando o está negando? Negando. 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 ¿En dónde notan que está negando? Que ningún Lo que hombre dice ningún. porque tiene ningún y es como una palabra negativa. Es no es una palabra negativa. Tendría que ser no es, Amisadai. Ningún está negando. Cuando yo utilizo la partícula ninguno, ningún hombre, estoy transformando este verbo es en no es. ¿Sí? Lo vamos a tocar más adelante. Pero está negando, porque está diciendo que no todo hombre es racional al 100%. ¿Sí? Ahora, ¿es verdad? ¿Ustedes están de acuerdo o es verdad o falsedad que ningún hombre es 100% racional? Es verdad. ¿Es verdad? Es verdad. Andrés, ¿por qué es verdad que ningún hombre es 100%? ¿Por qué es verdad? Andrés, Dígame. ¿por qué es verdad que ningún hombre es 100% racional? Porque siento que no todos son iguales a unos a otros, ¿no? No. A ver, bueno, vamos a justamente en el diálogo vamos a ir corrigiendo. Tú no me puedes dar una razón en lógica, más adelante vamos a ver por qué, y decirme, yo siento que, Entonces, no, profesor. No es yo siento que, porque un sentimiento no es una razón suficiente para algo, por lo menos lógicamente hablando. Psicológicamente el psicólogo le va a decir, bueno, ¿por qué elegiste irte de vacaciones? Porque yo me sentía estresado. Sí es una razón, es psicológica, pero en lógica, no. ¿Por qué razón decimos que ningún hombre es 100% racional? En el mismo texto lo dice, porque, aquí lo estoy subrayando, porque en ocasiones actúa por Instinto. por instinto, así es. Y actuar instintivamente es actuar como si fuéramos animales, ¿sí? Como si fuéramos animales, ¿sí? Bueno, entonces es verdadera. La proposición en amarillo, Anthony, la proposición en amarillo, ¿me puedes leer la proposición en amarillo, Anthony? Las mujeres son más sentimentales. Las mujeres son más sentimentales. Anthony, ¿en esa proposición se está negando o se está afirmando? Se está afirmando. Muy bien, está afirmando. Dice, las mujeres son. No dice ninguna mujer, ni dice las mujeres no son, sino dice las mujeres son. Entonces está afirmando. A ver, ¿quién le preguntamos? Melanie. A ver, Melanie. Las mujeres son más sentimentales. ¿Esto es verdadero o es falso? Melanie anda por ahí. Melanie. Bueno, quien quiera. Las mujeres son más sentimentales. ¿Eso es verdadero o es falso? Es verdadero. Es verdadero. Verdadero. ¿Es cierto que las mujeres son más sentimentales que los hombres? Profesor, Hey, dime, Michelle. La Bueno, mayoría de veces. desde mi punto de vista o lo que dice el texto. Profesor, Ajá, lo que dice el texto, Michelle. profesor. Sí, porque desde mi punto de vista siento que es igual, tanto los hombres como las mujeres son igual de sentimentales. Yo lo veo así. Pero aquí según dice Permíteme, Laura. que la Termina, mayoría de Michelle, las veces
perdón, que la mayoría de las veces son sentimentales las mujeres. Ok, Ellas. según tú, sí, la mayoría de las veces. Laura, ¿tú qué piensas, Laura? ¿Qué me querías decir? Yo quería comentarle que Melanie nos acaba de comentar en el grupo que le dijéramos a usted que no les dejó activar su micrófono. ¿Yo no le dejé activar su micrófono? No, o sea que la aplicación no dejó que activara el micrófono y por eso no le pudo responder. Ah, ok, gracias, Laura. Bien, pues que las mujeres son más sentimentales que los hombres. Yo digo que no es verdadero, porque existen algunos casos en los que los hombres también son sentimentales. Entonces, no todas las mujeres son más sentimentales que los hombres. De tal forma que la proposición, las mujeres, determinantemente decir que las mujeres son más sentimentales, es falso. Sí, porque hay casos en que sí son los hombres más sentimentales que las mujeres. ¿Sí? Entonces, según el texto dice, la mayoría de las veces se dice. Uh-huh. ¿Puedo opinar? Sí, Ashley. Dime, Ashley. Bueno, yo pienso que tiene razón usted en que los hombres pueden ser muy sentimentales, pero también puede ser que las mujeres y los hombres vengan siendo parejos a la hora de ser sentimentales, ¿no? Al igual que ser irracionales o racionales. Claro, pero aquí estamos diciendo, aquí estamos hablando en general de las mujeres. Y en general no podemos catalogar que las mujeres sean más sentimentales, ¿sí? Entonces, hay algunas ocasiones o hay en algún tiempo en que las mujeres son más sentimentales o son menos sentimentales, porque la pista nos las va a dar la siguiente proposición, que dice, la naranja dice, ninguna mujer es irracional. ¿Eso es verdadero o es falso? Es falso. Falso. Es falso, porque hay unas mujeres que sí actúan irracionalmente, ¿no? Vean ustedes la serie de Mujeres Asesinas y verán un montón de mujeres que, movidas por la irracionalidad, actúan de manera equivocada, ¿no? Entonces, no podemos decir que, podemos decir que algunas son irracionales, entonces esto haría falso el que ninguna mujer es irracional. No sé si me explico. Pero decir que todas las mujeres sentimentales, y si existe una posibilidad de que haya una mujer, por lo menos una mujer, que no sea tan sentimental, entonces ya haría falsa nuestra proposición. Tendríamos que buscar la coherencia, ¿sí me explico? Esto es simplemente un ejercicio, porque más adelante vamos a retomar los juicios, ¿sí? Y ustedes van a ir viendo cómo nos va a ir quedando más claro esto de la verdad o de la falsedad, ¿ok? Entonces, esas son las proposiciones que tiene este ejemplo. Voy a seguir para que veamos algunos otros ejemplos y algunos otros conceptos. Y ya en los ejercicios va a ir quedando más claro. Bien, formulamos un argumento. ¿Qué pasaría si usamos un conjunto de proposiciones o de juicios para defender nuestras ideas? Para convencer a otra persona, para expresar un punto de vista o para justificar nuestras decisiones y lo que hacemos. ¿Qué pasa? Entonces, si hacemos eso, si organizamos nuestras proposiciones con la finalidad de defender ideas o de convencer a otra persona o de justificarnos, estamos argumentando. A eso se le llama argumentar, ¿sí? A organizar lógicamente nuestras proposiciones para defender ideas, para convencer a las personas, para expresar puntos de vista, para justificar nuestras decisiones, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una frase. ¿Qué es un argumento? Los argumentos son la expresión de nuestros pensamientos de forma oral o de forma escrita también, porque un argumento puede estar hablado o puede ser escrito. Su finalidad es demostrar o defender un razonamiento para convencer de algo o defender de algo o defender algo que se afirma como verdad, ¿sí?
Si yo estoy diciendo que yo no participé en tal fechoría, tengo que justificarlo ante un juez, tengo que argumentar en mi defensa, ¿sí? Esto se ocupa también en el derecho o se ocupa en conciliaciones de pleitos o cosas así. Bien, pero un argumento, repito, es la expresión de nuestros pensamientos de forma oral o de forma escrita, porque cuando está solo en nuestro pensamiento se le llama razonamiento. Todo hombre y toda mujer razona. Todo hombre y toda mujer razona, es decir, piensa las cosas, aun ya, si no hace las cosas que piensa o piensa inadecuadamente, pues ya es otro problema, pero todos estamos dotados de razón para pensar racionalmente. La finalidad de un argumento es defender o demostrar un razonamiento para convencer algo, defender algo o defender algo que se afirma como verdadero. También podemos defender cosas que no son verdaderas, ¿sí? Pero ya dependerá de nuestros interlocutores si nos creen o no nos creen. Hay veces que nosotros en la televisión, al escuchar un comercial, al escuchar un eslogan, nosotros creemos algo aferradamente, ¿no? Creemos que Sears realmente no se entiende, o creemos realmente que Coppel mejora nuestra vida, pero en realidad no, en realidad la empeora, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí ya estamos, debe y debe al Coppel, porque queremos sacar cosas y cosas a cada rato. Entonces el eslogan ese de Coppel le mejora tu vida es falso o es verdadero. Es falso, pero nosotros lo creemos porque ellos hacen todo lo posible para que nosotros le creamos. Alison, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Querías comentar algo? No, profe. ¿No? Entonces, ellos nos están argumentando, ellos nos están diciendo, nos están dando muchas y muchas razones para que nosotros compremos y les creamos que en realidad Coppel mejora nuestra vida. O Chedraui nos está mandando información en la televisión, nos deja un periodiquito o nos pone espectaculares en la ciudad para decir que en Chedraui cuesta menos. Y entonces ahí vamos a comprar a Chedraui porque en Chedraui nos meten en la cabeza que cuesta menos. Pero eso no es cierto, ¿no? Entonces, utilizamos la argumentación cuando queremos defender algo que se afirma como verdad. Pero desgraciadamente también cuando algo no es verdadero y queremos convencer al otro de que es verdadero. Muy bien, continúa. Hablamos de un argumento, entonces, cuando damos razones suficientes para que alguna idea sea aceptada. O cuando utilizamos esas mismas razones para convencer a alguien para que realice determinado acto o acepte lo que yo le digo, los argumentos que yo le doy, ¿sí? Persuadir, argumentar y convencer en cierto sentido son lo mismo, en cierto sentido, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo y con esto nos va a quedar claro de cómo vamos a concatenar distintos juicios o proposiciones para construir un argumento. Imaginemos que un hijo le quiere pedir a su padre un permiso para ir a una fiesta del CETI 146, ¿no? Y el papá le dice, no es que yo no quiera que salgas, Damián. Sabes muy bien que cuando sé a dónde vas, con quién te quedarás y a qué hora volverás, no tengo problemas con darte permiso de salir. El problema ahora es que no sabes a qué hora regresas ni la dirección exacta del lugar donde vas a estar. Además, por cuestiones de trabajo, ni tu madre ni yo podemos ir por ti. No puedo dejarte ir así. Y tú debes entender que si hago esto es porque, sin que te des cuenta, te estás exponiendo demasiado por algo que no es importante. ¿Qué piensan ustedes de esto que el papá le dijo
al niño o al joven. ¿Es un argumento o no es un argumento? Es Sí, un sí, es un argumento. Es un argumento. Sí, es un argumento. Muy bien. De acuerdo a las características que dijimos de los argumentos, es un argumento, porque el papá le está exponiendo una serie de razones al joven para darle a entender por qué no le está dando permiso de ir a esa fiesta. ¿Sí me explicó? Sí. Sí, Muy bien. sí, profe. Entonces, eso es un argumento. Repetimos, es cuando utilizo las proposiciones para tratar de convencer sobre alguna idea que yo creo que es verdadera o que yo creo que debe hacerse tal o cual cosa. Bien, a ver, hasta antes de pasar a este punto, ¿hay alguna pregunta? No, profe. No, profe. Muy bien. Ninguna. Muy bien. Entonces, vean cómo empezamos poco a poco formando nuestros conceptos, elaborando acá nuestros conceptos, expresándolos en palabras. Luego unimos esos conceptos y formamos juicios u oraciones o proposiciones. Y luego cómo concatenamos esas proposiciones y formamos argumentos, ¿sí? Pongan ustedes por caso que llegan ustedes mismos o mismas a pedirle a su papá permiso o a su mamá permiso de ir a una fiesta. Pero no les contesta lo mismo. Les dice, no vas a la fiesta. ¿Pero por qué, mamá? ¿Por qué no voy a ir? Porque aquí yo soy tu madre y lo que dice tu madre, eso se debe hacer. La mamá le dio un argumento a la alumna o a la joven. No. No, simplemente hizo valer su autoridad y le dijo, no vas. ¿Por qué? Porque no quiero que vayas. Pero es que no quiero que vayas y no vas a ir, ¿no? Bueno, no quiere decir que nuestros papás estén obligados a argumentarnos, pero solo es un ejemplo de la vida cotidiana en donde utilizamos la argumentación. Ustedes van a ver otro ejemplo en las actividades que les puse para que ustedes hagan cómo podemos encontrar los argumentos en la vida cotidiana. Ahora sí vamos a pasar a ver entonces la argumentación, es decir, este proceso de construir argumentos como un acto del habla complejo. Y para esto tenemos que ver las funciones del lenguaje. Ya anteriormente habíamos definido lenguaje como una capacidad que tiene el ser humano para representar los objetos o las cosas mediante signos. Signos orales, hablados, signos escritos mediante las letras o las palabras y signos que son no verbales. Bien, comprenderemos en este tema cómo el proceso argumentativo va más allá de las palabras y cómo cada gesto, cada movimiento o tono de voz influye cuando nosotros argumentamos, ¿ok? Es muy importante considerar no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos, qué movimientos hacemos, qué tono de voz usamos. Es importante cuando argumentamos. Y, por ejemplo, aquí estamos viendo un argumento que utiliza palabras, pero que a la vez utiliza imágenes. Dice, corre a lo grande, Ultra Boost. Tu mejor carrera está ahí afuera. Bueno, es como esto es argentino, ¿eh? Por eso dice, corre a lo grande, ¿no? Ultra Boost. Tu mejor carrera está ahí afuera. Encontrarla con la energía incomparable de Ultra Boost. No, es un cartel publicitario que nos invita a comprar tenis de la marca Ultra Boost, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra mejor carrera está ahí afuera y queremos correr a lo grande, entonces vamos a comprar esos tenis. Esto, vean cómo a través de la publicidad también se utiliza la argumentación, ¿ok? Bien.
Repetimos, entonces, ¿qué es el lenguaje? Habíamos dicho que el lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano, ya lo he repetido 3 veces con esta, de representar la realidad mediante signos. Y gracias al lenguaje podemos comunicarnos con los demás, involucrarnos en los ámbitos académico, científico, cultural, social, entre otros. Es el lenguaje el que nos posibilita la comunicación. Pero, ojo, lenguaje es el proceso de comunicación mediante signos. Porque ya cuando nosotros hablamos de idioma o hablamos de lengua, eso es otra cosa, ¿sí? ¿Ok? Eso será otra cosa. Bien, el lenguaje tiene una gran cantidad de usos. Se usa para muchas cosas y se utiliza para diversos propósitos. Pero los especialistas han acordado que existen 3 funciones del lenguaje. O sea, el lenguaje sirve para 3 cosas. Para informar, para expresar emociones y para dirigir acciones. Entonces, tenemos 3 funciones del lenguaje. La informativa, la expresiva y la directiva. ¿En qué consiste la función informativa? La función informativa consiste en enunciados u oraciones declarativas. Es decir, las oraciones declarativas son aquellas que afirman o niegan algo. Si yo digo, este lapicero es morado, es una oración declarativa, ¿sí? Porque estoy afirmando algo. Si yo digo, este lapicero no es negro, es una oración declarativa porque estoy negando algo. Entonces, forzosamente las oraciones declarativas son aquellas que afirman o niegan algo de la realidad. Los enunciados declarativos pueden ser verdaderos o falsos, ¿no? Y la función informativa es aquella, por tanto, que proporciona datos acerca de la realidad, acerca de los hechos, acerca de lo que ocurre, tal y como esto ocurre. Por eso, un ejemplo claro de la función informativa del lenguaje son los periódicos, porque los periódicos nos cuentan hechos que pasaron, que ya sucedieron, ¿no? Si yo les digo, ayer temprano fui con unos amigos a visitar un pueblo que se encuentra en las faldas del Pico de Orizaba. Ah, bueno, estoy diciendo cosas tal como pasaron, hechos. Estoy contando hechos y pueden ser verdaderos o pueden ser falsos, dependiendo si es eso o no es. ¿Sí me explico? Por eso, la función informativa proporciona datos acerca de la realidad. Estos datos pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. ¿Qué nos va a decir si es algo verdadero o es algo falso? Bueno, nosotros tenemos que cerciorarnos de que ocurren como se dijo, o no. Entonces, esto es importante. Otro tipo de función es la función expresiva. Esta función no pretende darnos información, no pretende darnos datos, ni mucho menos tiene algo que ver con lo verdadero o con lo falso. La función expresiva tiene la finalidad de expresar sentimientos o transmitir emociones que embargan al hablante. Ay, me encuentro tan emocionado de estar con ustedes, me encuentro tan gustoso. O sea, estoy hablando de emociones y de sentimientos, ¿no? Y tendríamos que abrir todo nuestro ser para ver si realmente, no. Función expresiva solo nos manifiesta lo que el autor dice sentir dentro de él. Y esto sucede mucho en la poesía y en el arte. Por eso ahí está la imagen de un poeta leyendo poesía a un público, ¿no? Entonces, la poesía, el arte es expresiva. No tiene que ser falsa o verdadera, una pintura o una poesía. Simplemente está utilizando los sentimientos, las emociones para expresar cosas.
Hay otra función que es la función directiva. Esta función se da cuando mediante nuestro lenguaje queremos provocar una acción en quien nos escucha. Y se emplea cuando yo busco generar una respuesta o producir una reacción en quien me está oyendo. Esto es muy común cuando recibimos un regaño de nuestra mamá. Siéntate, cállate, guarda silencio. Ahí el lenguaje se está utilizando de forma directiva, porque estoy diciéndole a mi interlocutor que haga algo o que deje de hacer algo. Cuando yo voy a subirme al teleférico y se me dice, haga una fila, pues no es verdadero o falso, me está diciendo que haga una fila. La función del lenguaje ahí es que yo obedezca una orden, obedezca una indicación. Entonces es una función directiva. Está dirigiendo mi acción, ¿correcto? Bueno, y vamos a quedarnos aquí para después explicar qué son los actos del habla, ¿no? De John L. Austin, que fue un gran investigador en filosofía del lenguaje. Entonces, recapitulando lo último, voy a decir que las funciones del lenguaje son tres. La función informativa, la función expresiva y la función directiva. De las tres funciones, la única en la que hablamos de la verdad y de la falsedad, y en la única que dijimos que se van a formular proposiciones es en la función informativa, ¿sí? La función informativa consiste en enunciados declarativos que afirman o niegan algo, que pueden ser verdaderos o falsos, y que se utilizan para darnos datos acerca de la realidad, acerca de lo que ocurre. La función expresiva es la función utilizada por los poetas para transmitir sentimientos, para transmitir emociones, ¿no? Por ejemplo, la poesía, el arte, la literatura, etcétera, etcétera. Y la función directiva es aquella que se utiliza para provocar una acción en nosotros y se busca cuando queremos generar una respuesta o una reacción en aquel que nos está escuchando. Bien, jóvenes, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? No, profe, ninguna. No, profe, ninguna. No, profe, está claro. No, profe. No, ninguna. Ok, no hay ninguna pregunta, entonces. No, profe, ninguna. Bien, con esto vamos a concluir la sesión de hoy, pero les comento que ya tienen ustedes 3 actividades que realizar en el Classroom para esta semana. Entonces, trabajen. Esta presentación ha sido como el elemento principal